Siempre pasa corriente. Ay, gracias. Muchas gracias. No, yo creo que ahí tiene suficiente. Gracias. Muchas gracias. Hola mis hermanos, buenos días, bendiciones. Me hacía falta mi iglesia. Eso uno no se halla en otro lugar. Es la gente, es donde está la gente que uno ama más cercana. Entonces, fue un tiempo interesante, ¿no? Ese tiempo de vacaciones, ese tiempo donde salimos, si bien no se descansó de a mucho, como fue mi caso, me sirvió para pensar en muchas cosas, mis hermanos. Me ha servido para pensar en qué estamos haciendo con nuestra vida, hacia dónde apuntamos nuestra vida. Y pues de todas esas cosas, de los pensamientos que hubo, las experiencias que ocurrieron, pues quiero compartir algo. Pero antes de compartir, quiero que todos estemos en sintonía. ¿Con quién vamos a estar en sintonía todos? Con Dios. ¿Todos se van a conectar con quién? Entonces, que el Señor esté con nosotros en este día. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque es un privilegio impresionante predicar. Porque, Señor, la gente piensa que es pararse aquí a hablar historias y ya. Pero, Señor, hay que vivir lo que uno predica y es lo más difícil, vivir, Señor. Y cuando uno está medianamente como no viviendo, tú coges y lo corriges a uno, Padre. Gracias, Señor, porque al hijo que tú amas, corriges, Dios. Gracias, Padre, aún por la dificultad que ha transitado en este día para este mensaje, Dios. Porque yo entiendo que en esa dificultad es porque algo bueno hay. Uno no tira piedras al fruto caído, uno tira piedras al fruto que está alto. Y he visto, Señor, que algo especial trae, Señor, pero no quiero que esto especial venga de parte mía. No quiero manipular nada, no quiero hacer nada de eso. Quiero que lo especial que venga de parte tuya, Señor. Tú ministrando, tú conectando, tú desconectando del mundo, Señor, desinfectándonos de toda la basura que escuchamos a diario del mundo y conectándonos al reino de los cielos, conectándonos con tu palabra, conectándonos a través del poder del Espíritu Santo en nosotros, y que haya vida, que haya poder, que haya fuego y libertad en esta mañana, Señor. Aquí estás tú, lo creo, Señor, aquí estás tú, y aquí vas a estar, Señor, en el corazón de cada hermano que se dispone en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Está dispuesto o no? ¿Está dispuesto? Entonces, si usted está dispuesto, vamos de inmediato a la palabra del Señor. Vamos a abrir Colosenses 2, 18, 19, a ver qué nos dice el Señor. Colosenses 2, 18 al 19. Colosenses 2, 18, 19. Acá la tenía, se me perdió. Bueno, pero ahí ya está puesto. Bueno, leámoslo ahí todos para no perder tiempo ahí. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: nadie os prive. ¿De qué nos van a privar? De vuestro premio. Ahí no está hablando de salvación, está hablando desde las recompensas que tienen los salvos. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, o sea, no jalándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Creo que es un poquito enigmático este versículo, es un poco enigmático porque si usted lo lee allí, hay un lenguaje en clave de muchas cosas, y precisamente hoy vamos a descubrir esa clave que la palabra del Señor nos está hablando, y hemos titulado este mensaje: el misticismo en la iglesia, un peligro que debemos erradicar. ¿Cuántos saben que la mística es una cosa muy peligrosa que está en las iglesias? Cuando yo le digo mística, ¿qué le suena a usted?
¿A qué? ¿A qué? Secreto. ¿No le suena tampoco como esotérico un poco la cosa? ¿No le suena un poco como mirar los astros, mirar lo que está en el más allá? ¿No le suena un poco así de mística? Yo les voy a contar una historia, que así vamos a introducir esta palabra. Justamente antes de salir de viaje, yo publico cosas. Ustedes han visto, si me siguen en Facebook, que me gusta publicar cosas. El Facebook, prácticamente el 99% de cosas que publico son palabras bíblicas. Pero sin ninguna pretensión, en lo absoluto, yo publico un versículo del libro de Hechos. Y les cuento algo. Conozco, es que no le voy a decir el nombre, pero este personaje tiene como 4 años luchando impresionantemente, batallando impresionantemente contra las personas que creemos en las doctrinas de la gracia. ¿Puede creer usted? Parecía como que para él el pentecostalismo es una religión y es lo máximo, y no entender en conocimiento la gracia. Y en los ataques de él, varias cosas decía: mire, yo procuro alejarme de los debates en ese sentido, porque es que no traen nada. Al final uno se siente vacío. Al final uno dice: ¿esto en qué edifica? ¿Crecí? ¿Aprendí algo de Dios? ¿O más bien me quería imponer yo a ver quién tiene más argumentos y quién tiene la razón? Y eso nos pasa. ¿Sí le ha pasado cuando debate con alguien, un testigo de Jehová o un católico, que usted quiere imponerle porque usted siente que usted tiene la razón? Bueno, yo creo que tenemos la razón, o por lo menos estamos mucho más cerca que ellos. Sin embargo, una cosa es eso y otra cosa es con el orgullo atacar. Y eso es lo que él hacía. Entonces, yo procuro cuidarme, porque uno puede ser piedra de tropiezo para alguien que es nuevo. Alguien que es nuevo le puede decir a usted: venga, pero es que entonces, ¿qué Dios cree usted? ¿O qué practica usted? Y esas cosas es mejor evitarlas. Es mejor uno ser íntegro, ser limpio y no estar en esos debates. Pero bueno, ni modo, me tocó, este hombre me tocó, y su argumentación me increpó bastante. Me increpó bastante porque ha tergiversado todo el versículo, y lo que yo noto es que en su respuesta él confunde lo que es la obra y el obrar del Espíritu Santo. Lo confunde y lo lleva al plano de experiencias paranormales. ¿Ha escuchado esa palabra de experiencias paranormales? Entonces lo lleva allá y me quiere llevar allá. Y me habla en unos términos que yo le digo: pilas, pastor, usted lo que está hablando es esoterismo. Pilas, pastor. Y me decía: no es esoterismo, es mística pentecostal. ¿Qué? Bueno, primero, tantos años siendo una pentecostal y hasta ahora se entera que esas palabras existen. Mística pentecostal, pero no era otra cosa más que su propia confusión mental de experiencias en su imaginación, atañarlas, la palabra es decir que fueron el Espíritu Santo. Entonces le dije: pilas. Pero como no tenía más argumentación, comenzó a atacar a los padres de la fe. Me dio mucha risa porque no tenía más argumentos. Entonces me di cuenta de que la iglesia cristiana está creyendo en eso, está creyendo en la mística sin darse cuenta. Y yo les quiero mostrar a ustedes el peligro tan inminente que la iglesia está corriendo en estos tiempos al creer en este tipo de movimientos y este tipo de personas místicas. Fundamento de nuestra predicación, y lo quiero aclarar, no son las experiencias, aunque las hay. ¿Cuántos creen que hay experiencias con el Señor? Las hemos vivido, ¿cierto? Pero no son el fundamento de lo que nosotros creemos. Es la palabra. El fundamento de nuestra fe es la palabra. ¿Y la palabra de quién? Es la palabra de Dios, el fundamento de nuestra fe. Entonces, este mensaje procurará aterrizar y precisar el por qué debemos estar enfocados en la palabra para no confundirnos. Pilas, nos estamos confundiendo sin darnos cuenta.
Y aterrizar estas cosas nos ayudará porque le pregunto, ¿acaso usted durante todos estos años que ha vivido en la iglesia no ha escuchado a esas personas que dicen estas 7 frases más célebres y comunes? El Señor me mostró. El Señor me dijo. A las 3 de la mañana, mientras madrugaba, me levantaba a orar. Tuve un sueño y no me sentía en mi cuerpo. ¿Ha escuchado eso? Tuve una visión. Estoy metiendo en camisa 11 balas, pero póngale cuidado a este mensaje. Tuve una revelación, o el Señor te dice. ¿Han escuchado eso? Pilas, y vamos a tocarlo con pinzas, con mucho cuidado, porque necesitamos entenderlo bien. Entonces quiero abordar precisamente desde la parte histórica de la iglesia que había en Colosa, que ellos vivían exactamente la misma situación que nosotros estamos viviendo. Y lo que Pablo advirtió mirando su teología, esa teología paulina, para ir entendiendo el por qué los versículos que acabamos de leer se aplican perfectamente a la iglesia moderna y por qué corremos como iglesia peligro y las acciones que debemos tomar ante el peligro. No sé si usted el año pasado se acuerda de una prédica que yo hablé más o menos en el mes de abril, un poco antes de abril, sobre las 2 L's, la L del legalismo y la L del libertinaje. ¿Se acuerda? Me faltó decir una cosa, precisamente eso que me faltó decir es el misticismo. Bueno, la primera cosa del libertinaje era aquellos que usan la Biblia para ser licenciosos, hacen lo que quieran, y la parte del legalismo, que también la estaban viviendo, era que usaban la Biblia también para prohibir cosas. Era más que todos los cristianos que tenían la tendencia judaizante. Pero aquí en este versículo precisamente encontramos varias referencias. Dice que culto a los ángeles, encontramos lo que no ha visto, vanamente hinchado su propia mente carnal. Y atrás, más atrás, nos muestra indicios de cosas legalistas, cosas del ascetismo. El ascetismo era como cohibirse de hacer cosas para agradar más a Dios. Encontramos también gnosticismo y encontramos también el misticismo. Entonces, inicialmente cuando arrancamos a hablar de esto, quiero que alguien de pronto, ya me han dado cierta idea, pero ¿tienen ustedes una definición un poquito más elaborada de lo que es el misticismo? ¿No tienen una definición? Habla como una ciencia oculta, más o menos. Puede ser, pero ¿qué sería el misticismo aplicado en el cristianismo? Bueno, les voy a explicar algo del misticismo. La definición más sencilla es, se define como aquellas acciones que el hombre hace para tener una conexión más trascendental con Dios. Entonces los hombres hacemos cosas para tratar de conectarnos mejor con Dios. Ese es el origen del misticismo. Pero la pregunta es, ¿acaso el misticismo es algo que nació con la iglesia cristiana o ya venía de antes? Pregunto, ¿venía de antes o ya nació con la iglesia cristiana? ¿Qué creen ustedes? Venía de antes. Todos creemos que venía de antes. Y pues créanme que para este mensaje tuve que leer bastante. Y encontré unos libros interesantísimos. Pero vi que esto del misticismo ya venía desde la época de los filósofos griegos. Ya ellos traían esa onda. Pero también el misticismo, los monjes tibetanos, inclusive después los brahmas, ellos también practican el misticismo. Y ellos buscan esas conexiones espirituales. Los yogas buscan esas conexiones trascendentales espirituales a través de ritos y acciones. Pero esto se vino a permear en la iglesia. Vino a tocar la iglesia, porque recuerden que la iglesia inicialmente eran judíos, y después ¿qué tipo de personas llegaron a la iglesia? El libro de Hechos, Pedro cuando visitó a Cornelio, el Espíritu Santo fue derramado ¿sobre quiénes? Sobre los gentiles.
fue derramado el Espíritu Santo. Y todos se sorprendieron porque no decían, oiga, también sobre ellos puede ser derramado el Espíritu Santo, no solo sobre los judíos, como así que sobre circuncisos e incircuncisos. Pero resulta que traía mañas. Traía mañas muchos de ellos, traía mañas de la cultura griega. Y eso pasa en la iglesia, que la iglesia se permea de la cultura y trae cosas que no saben ellos el origen, pero son cosas paganas que no son de Dios y las adoptan. Y eso era lo que estaba sucediendo en Colosa, porque estaban hablando ellos de cosas que no habían visto, pero decían que era de Dios. Estábamos hablando del juego del el Espíritu me mostró. Dentro de la iglesia de Colosa lo podemos encontrar en el versículo 18, cuando Pablo manifiesta que estas personas hablan de cosas que no han visto, sino han sido fruto de su mente e imaginación. Mire, revisemos históricamente. Aquí es lo que está hablando Pablo. ¿Qué es lo que las personas místicas creen en el cristianismo? Ellos creen que la palabra de Dios es de Dios. ¿Sí? Ellos no creen que este libro es un libro falso. Ellos creen que es de Dios la palabra. La consideran fiable, pero no sé si usted lucha con eso, pero nuestra naturaleza humana tiene una tendencia muy grande, Calvino lo decía, de buscar algo más, de no conformarse, de querer más allá. Y ellos sentían la necesidad de algo más para tener mejor comunión con Dios. Entonces, algunas formas que se dieron en el pasado consistían en la adoración a los ángeles, por eso habla de ángeles, pero también la acudición de ciertas cosas, o el legalismo, aquellos que querían judaizar a los cristianos y querían que los cristianos griegos hicieran cosas que solamente estaban mencionadas o estaban ordenadas para los que eran judíos. Pero esto era parte normal del culto pagano. Pero los que venían de Grecia aludían tener visiones y tenían unas características como venían ellos suavemente, envolviendo visiones de parte de Dios. Y los que tenían visiones se creían más, aunque su apariencia era de humildad. Y esto estaba trayendo problemas, porque estaba trayendo desorden y confusión a los hermanos. Los místicos, la forma que se acercaban parecían tener humildad, pero cuando usted busca esa mística para creerse más que los demás, solamente denota soberbia. Yo le estaba dando el ejemplo de aquel pastor que hablaba de la mística pentecostal. Pues la mística pentecostal era simplemente que él decía que yo no tenía el Espíritu Santo y él sí lo tenía. Oiga, yo creo que yo he nacido de nuevo, el Espíritu Santo me da testimonio. ¿Quién es él para decir eso? ¿Solamente porque tira agua y la gente se cae, eso es el Espíritu Santo? No, señores. No, señores, y esto es lo que sucede con estas personas místicas. Siempre se creen superiores a los demás miembros de la iglesia. Si observamos la doctrina cristiana de la iglesia primitiva, todo apuntaba a Cristo. Él es el centro de todo. Sin embargo, el misticismo se disfraza de algo para hacerlo parecer bueno, bondadoso, piadoso. Es algo así como lo que pasa con la música, ¿Cómo así con la música? porque no toda la música es cristiana, así menciona a Dios, pero tiene otro super ambiguo. Ah, ok, la ambigüedad, sí, exactamente. O sea, voy a tomarlo como paréntesis para continuar en el tema, pero si hablamos de música, yo no puedo aceptar como alabanza una canción que, aunque hable de Dios, no exalte el nombre de Cristo. Eso no lo puedo aceptar yo. Pero hay canciones que hacen cantantes cristianos que se puede decir que es música cristiana, pero es ambiguo, o sea, no es algo que alabe exactamente a Dios. Entonces el misticismo, ellos más que creen en la mística, ellos creen un poquito en la mundanalidad o en el libertinaje en vez de la adoración. Jesús Adrián Romero, por ejemplo. Pero si lo cogiéramos o lo usáramos con el caso de la música para hablar del misticismo,
La música puede servir a través de sus ondas y sus vibraciones para hacer la manipulación de las personas. Entonces podemos usar ondas alfa que giran a una alta frecuencia para que las personas que nos están escuchando se concentren más, y de esa manera nosotros podemos decir que es el Espíritu Santo haciendo algo, pero realmente es nuestra manipulación. Entonces digamos que en el ejemplo de la música sería algo así. Responde tu pregunta. Listo, gracias, Elber. Entonces creen las personas místicas en algo, y es que creen en las señales. ¿Ustedes creen que existen señales de Dios? ¿Creen que Dios se manifiesta en señales, cierto? Pero la forma en que ellos creen en las señales apuntan simplemente a la forma incrédula que tenía el pueblo de Israel. ¿Usted se acuerda cuando el pueblo de Israel sale al desierto, que demandaba señales de Dios para creer en Dios? Pues los místicos creen todavía eso. Creen en señales como Israel lo hacía, pero esto lo único que está mostrando es que su fe es una fe inmadura. ¿Por qué es una fe inmadura? Porque nosotros no necesitamos ver los milagros para creer que ya en nosotros hay un milagro. Esa es la madurez de nuestra fe, es la diferencia con los místicos. Cuando entendemos que Cristo es todo lo que necesitamos y que no necesitamos nada más para creer en su poder, en su benignidad o en su deidad, entonces, si una señal ocurriera, ¡qué alegría! ¡Qué bendición! Pero si no pasara, no nos afecta, porque la razón de ser de nosotros es Cristo, no es otra cosa más que Cristo. Pero estas personas buscan mucho esto para sentirse que tienen ellos al Espíritu Santo más que a nosotros. Yo me pregunto, ¿acaso hay cristianos que tengan más al Espíritu? Cristianos, hablo de nacidos de nuevo, que tengan más al Espíritu Santo que nosotros. ¿O todos tenemos ese acercamiento al Espíritu Santo? Ahora, unos dan fruto en diferentes grados, diferentes niveles, pero todos tenemos el mismo contacto con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se creen ellos? Hablemos de un caso cotidiano. Encontramos hermanos que dicen que solo sienten la presencia de Dios cuando lloran, o algunos otros piden cosas más extremas, como que en cada culto se manifiesten cosas sobrenaturales y que pasen cosas sobrenaturales para creer que ha sido Dios. Sin embargo, esto es una forma de misticismo, ya que si somos verdaderamente creyentes, debemos entender que Dios ha dicho una promesa, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ¿quién estaría ahí? Pues estaría Dios allí con nosotros. Entonces yo no necesito más señal que dos personas con un corazón dispuesto a adorar a Dios. Allí Dios ha prometido estar. Ya su palabra está. Y ahorita vamos por qué la palabra es lo que nos centra en esto. Yo creo que la presencia de Dios está en esta mañana. Démosle un aplauso al Señor. Característica de la persona mística también es que nosotros creemos que solo necesitamos a Cristo. El místico cree que el ver señales puede hacer que un pecador se arrepienta y se convierta a Dios. Quizá esto es muy delicado lo que voy a hablar, porque se puede malinterpretar, pero quiero que me preste atención, ya que yo no quiero que usted piense que yo estoy diciendo o estoy hablando en contra de las manifestaciones, porque realmente acabo de decir que creo en las manifestaciones de Dios. Pero quiero que entienda el punto de vista bíblico al respecto. ¿Usted ha visto los anuncios de campañas evangelísticas? De hecho, vi ahorita hace poco una de unos pastores de la prosperidad. Me da risa porque, bueno, no sé. ¿Cómo es? Reventar maldiciones económicas. Bueno, era una cosa ahí para sacarle plata a la gente. Pero ha visto que en las otras campañas que son evangelísticas, que no son de la prosperidad, invitan a los milagros, como que venga a la campaña, que los milagros se manifestarán y que no sé qué. Entonces venga a la campaña de milagros y sanidades porque hay la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pues bueno, si el Espíritu Santo sana y usa, yo creo que eso puede ser Él, yo creo que eso puede pasar. Podemos ver cosas sobrenaturales en esa campaña, yo creo que sí. Yo creo que puede ver en esas campañas que personas con enfermedades difíciles de sanar son sanas, que endemoniados son libres. Pero la pregunta es, y es una pregunta muy capciosa,
¿convierte a alguien ver los milagros? Bueno, hay unos hermanos que dicen que sí, hay una hermana que dice que no, y la respuesta real, se me van a sorprender, es que no. No. Los milagros, podemos ver los milagros más grandes, pero esos no convierten. Y, Ebenezer, ¿usted cómo está diciendo esto? ¿Cómo lo sustenta? Mire, ver un milagro y una manifestación de Dios sirve para darnos cuenta de qué tan poderoso es Dios. Sirve para darnos cuenta del poder que Él tiene y de lo inmenso que es Él, para hacer que algo que es muy difícil, algo imposible, se convierta en algo posible. Eso es el poder del milagro. Pero lo que realmente convierte a una persona es la obra del Espíritu Santo. Y la convierte mientras el Evangelio se predica a través de la palabra. Mira lo que dice 1 Corintios 1:21. Nos dice la palabra de Dios: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Recuerden, y se lo desgloso un poco, la sabiduría es el temor a Jehová. No temieron al Señor. Entonces, como no temieron al Señor, Dios quiso que las personas se salvaran por la locura de la predicación. ¿Cuál es la locura? Que una persona fuera santa y un santo muriera por pecadores. Esa era la locura de la predicación, pero el verbo o la acción que nos está hablando el versículo es la predicación. ¿Y predicación de quién? Pregunto. ¿De la palabra de Dios? ¿Del evangelio de quién? De Cristo. Entonces, realmente nos salva el milagro y nos salva la búsqueda de milagros, salva la obra del Espíritu Santo a través de la predicación del evangelio, que según la palabra. Entonces, siendo esto la realidad, yo creo que usted como cristiano tiene que entender que lo más importante, en vez de haber milagros o en vez de haber manifestaciones, es que la palabra de Dios se predique. Amén. Entonces, viendo cómo en el pasado esto actuó, hay que traerlo al presente. ¿Qué es lo que estamos viendo en la iglesia moderna? Yo quiero preguntarle, ¿qué movimientos extraños estamos viendo en la iglesia moderna? Estamos viendo proliferación de otras doctrinas judaizantes. Estamos viendo proliferación de doctrinas donde hacen cosas que no están en la Biblia, que el ayuno del Facebook, bueno, cosas así. El ayuno del Facebook. Yo le estaba escribiendo a una amiga: hola, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Duró como 15 días en responderme. Ay, perdón, estaba en ayuno. No le contradecí su fe, pero eso es ascetismo. Entonces, vemos que la iglesia de Colosas no fue la única iglesia que vivió esas cosas, también la nuestra. Y el apóstol Pablo trata de combatir el misticismo a través de esta carta que escribe. Pero lo cierto es que en la actualidad, los que han traído este tipo de cosas y de misticismos y cosas extrañas son los carismáticos y los neocarismáticos. Aclaro, respeto mucho el movimiento pentecostal, respeto mucho el milagro de la calle de Azusa, yo no puedo negar eso. Pero lo que vi que muchos grupos salieron era buscar que ocurrieran ese tipo de cosas para decir que estaba el Espíritu Santo. ¿Pero sus vidas cambiaron? Es lo que tengo que preguntar. ¿Sus vidas cambiaron? Entonces, ¿para qué estamos buscando ese misticismo si nuestras vidas no están cambiando? Entonces, lo que sí entendemos es que los carismáticos, sobre todo los de la prosperidad, entendieron que a través de este tipo de cosas traíamos multitudes de gente. ¿Así? Multitudes de gente. Este tipo de palabra no es muy atractivo para la gente. Estaba viendo yo iglesias en España muy poderosas. Creo que iglesias, la mayoría son como la nuestra, de ese tamaño. Porque es que la gente le atrae, o sea, iglesias de palabra de Dios, es como ese tamaño, porque es que a la gente le gusta más como las promesas, el show, el entretenimiento. Y eso es lo que estamos viendo en la iglesia moderna. Entonces, ellos lo han entendido y que esto sirve para atraer la gente. Entonces, los místicos actuales cogen la palabra, la tuercen y miren lo que hacen.
Ellos hablan acerca de que Jesús hizo milagros. ¿Usted cree que Jesús hizo milagros? Ahí verá, si no. O sea, la Biblia dice que Jesús hizo milagros. El primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. Después Jesús sanó, levantó paralíticos, dio vista a los ciegos, libertó demonios. Él mismo levantó de la muerte a su amigo. Jesús hizo milagros. Es imposible para nosotros negar los milagros de Jesús. Pero miren cómo los místicos tuercen esto para crear una nueva doctrina antibíblica. Y aquí es donde quiero que me preste más atención. Ellos usan mucho Juan 14:12, donde Jesús dice a los discípulos que pues mayores cosas de las que Él hizo, ellos harían. Eso fue lo que Jesús dice. De cierto os digo, el que me cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta es otra versión, creo que es una traducción viviente. Pero en la Reina Valera dice que mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán, hablándole a los discípulos. Mire, yo creo completamente que Dios se sigue manifestando. O sea, si yo no creyera eso, yo creería en un Dios muerto. Si yo no creyera que Dios es capaz de sanar a alguien, es un Dios muerto, es una religión muerta. Estamos hablando de historia. Entonces, ¿para qué dar mi vida y para qué gastar mi saliva hablando de ese Dios? Yo hablo de un Dios vivo. Un Dios vivo. ¿Quién cree que Dios está vivo? ¿Quién cree que Dios puede hacer milagros? ¿Quién cree que Dios puede sanar? ¿Y quién cree que Dios puede libertar? Eso lo puede hacer Dios. Yo lo creo. Pero el Señor nos ha dado la posibilidad de tener experiencias con Él genuinas, donde hemos podido experimentar su poder. Pero recuerden, una cosa es tener experiencias con Dios, pero no vamos a usar las experiencias como las doctrinas para que todo el mundo las aplique a su vida. Esto no funciona así. Yo les muestro la razón por la cual Jesús hizo milagros. ¿Usted sabe por qué fue? Visto a la luz de la Escritura, ¿sabe por qué Jesús hacía milagros? Es difícil, ¿no?, de responder. Y sí, es difícil de responder. Espero no ser malinterpretado, porque tiene dos razones muy importantes y muy profundas. Sí, pero va más allá de eso. Mira, Jesús hacía milagros por dos cosas. Primero, las profecías que se hablaron de Él, unas de ellas exigían que el Mesías hiciera milagros. Hasta resucitar a muertos exigían del Mesías. Jesús resucitó muertos, entonces tenía que hacer milagros por eso. Pero lo otro que Jesús, o la razón por la cual Jesús hacía los milagros, era porque estos milagros que Él hacía eran un sello que respaldaba la palabra, o más bien respaldaba su palabra. Y póngale cuidado a esto: los milagros de Jesús eran los que respaldaban su palabra. Si traemos aquí a esta ciudad a 10 personas a hablar de lo mismo, y hay 9 personas que no hagan milagros, pero hay una que sí los hace, ¿usted a quién le cree? La verdad, ¿a quién le cree? ¿A la que hace los milagros? ¿Por qué le creemos? Porque creemos que tiene mayor comunión con Dios, porque creemos que tiene mayor respaldo de Dios. Es la razón por la cual creemos en esos milagros. Pero mire cómo tenemos que interpretar la Biblia en este punto. Yo también creería lo mismo si veo a la persona que hace milagros, pero eso es la forma en que antes se hacía. Así funcionaba antes. ¿Quieres saber cómo funciona ahora? Una vez las Escrituras nos fueron entregadas, que ya teníamos el canon cerrado, se nos entregó después los apóstoles, después de las palabras de Jesús, después de los apóstoles, lo que se puso, el sello de respaldo no fueron los milagros, el sello de respaldo fueron las mismas Escrituras, porque estas fueron inspiradas por Dios. Ese es el sello de respaldo, no los milagros, es la Escritura. Es lo que nos da la autenticidad de que viene y no viene de parte de Dios. No necesitamos más que creer en su palabra para alcanzar la salvación. No necesitamos más sino creer en la obra de Jesucristo para ver un milagro real en nuestra vida. Hablando del tema milagros, voy a hacer una salvedad y una aclaración. Si en este momento oramos por alguien enfermo y se sana,
no tengamos duda de que quien lo sanó fue Dios. Si un endemoniado llegara acá en este momento echando espumarajos, tirando las sillas, y el Señor lo libertara, no tendríamos dudas que el Señor lo libertó, porque Él lo puede hacer y Él lo quiere hacer. Estas son manifestaciones que el Señor nos da en este tiempo para edificación de nosotros como iglesia. Y entendiendo que Él actúa conforme Él quiere. Pero una vez estando la palabra, estando el verbo ya escrito, el verbo resucitado, Él nos pide que nuestro enfoque no sean los milagros. Los enfoques no sean las manifestaciones. Nos pide que nuestro enfoque sea Jesucristo. ¿Quién va a ser nuestro enfoque? ¿Quién? Acabo de decirlo. ¿Quién es nuestro enfoque? Jesucristo debe ser nuestro enfoque. ¿Quién será el enfoque el resto de su vida? Jesucristo. ¿Serán los milagros el enfoque? ¿Serán la búsqueda de manifestaciones el enfoque? ¿Serán los ritos el enfoque? Es Jesucristo. Con lo anteriormente expuesto, podemos decir en este punto que las manifestaciones no son para salvación. No son para eso. Tampoco las manifestaciones y milagros no son para evangelización. Para eso está la palabra, pero se pueden manifestar. ¿Está claro el punto? De que no estoy hablando mal en contra de las manifestaciones, sino de que tenemos que mirarlo todo por la palabra. Los místicos han reemplazado la palabra de Dios con experiencias personales. Encontramos cómo hoy en día falsos maestros con doctrinas completamente heréticas se paran en púlpitos como este a hablar cuestiones de sus propias concupiscencias, pero que agradan a los hombres con corazones endurecidos, porque cuando tú escuchas lo que te gusta, te seduce, te quedas, ¿cierto? Porque es rico, porque es sabroso. Pero quiero mostrarles algunos de los tipos de experiencias personales que hoy en día vemos, más comunes, y lo dije en el principio. ¿Conocen al hermano Dios me dijo? Quiero que vean un ejemplo de qué es lo que dice el hermano Dios me dijo. Alguien cualquiera. ¿Se me dijo qué cosa? Un ejemplo. ¿Perdón? Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Una hermanita respondió, pero a mí no me ha respondido nada, no me ha dicho nada de eso. Sino, Dios me dijo que usted va a ser mi esposa, y resulta que ya estaba casado, ya estaba comprometida. Entonces hay nada que hacer. Cuando una persona quiere tomar una decisión y no quiere lidiar con la responsabilidad ni con el peso de la decisión, ¿qué es lo más fácil decir? Dios me dijo que hiciera esto. ¿La han escuchado o no? No quieren lidiar con el peso de la responsabilidad. Lo cierto es que, ya creyendo en lo que está en la palabra de Dios, yo creo que todos nosotros tenemos la capacidad de discernir lo que es la voluntad de Dios y lo que no. Lo que está bien y lo que está mal, ya sabemos qué decidir. Pero claro, siempre es bueno orar, ¿no? O sea, tampoco usted va a tomar decisiones a la ligera. Consúltele a Dios, eso está bien. La guía. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir que Dios me dijo. Una cosa es eso y otra cosa es que Dios me dijo. Muchas veces las personas manifiestan que escuchan la voz audible de Dios. Les soy sincero. Tengo mucho tiempo buscando al Señor, orando. Ha habido obviamente momentos donde estoy más intenso que otros, pero nunca he escuchado una voz de ultratumba hablarme. Hay gente que dice que sí, puede que eso suceda, pero yo nunca lo he escuchado, pero yo por eso no dejo de creer en Dios. Pero creo yo que el Señor puede traer a nuestra mente pensamientos acerca de lo que está bien hacer, de lo que es su voluntad. Yo creo que es más apropiado decir que tomé una decisión guiado por el Señor que decir Dios me dijo. Yo creo que es más fácil así, porque de esa manera, claro, yo reconozco que tuve una idea, tuve un pensamiento, pero sentí más paz por esto, ¿cierto? Tenemos el hermano, tuve una visión. ¿Ha escuchado, hermano, tuve una visión?
Normalmente las visiones que ellos manifiestan, ¿cómo son? Alguien dé un ejemplo de una visión que se manifiesta. Normalmente son cosas como, ejemplo, vi un ángel y el ángel traía una espada y los demonios los cogía, y yo he escuchado visiones así. No me voy a burlar de eso, pero he escuchado ese tipo de cosas. Lo que pasa es que puede ser real eso, pero es que filtrémoslo por lo que Dios nos manifiesta en su palabra, es más fácil. Jamás Dios nos dará una visión de algo que traspase su santidad, y yo veo muchas visiones que traspasan cosas que son de la santidad de Dios. Jamás una visión de Dios traspasará lo que Él exige de nosotros. Muchas veces las visiones que las personas tienen son experiencias internas de sus deseos, mas no necesariamente vienen de Dios. Sabemos que una visión viene de Dios cuando se cumple. Y cuando no se cumple, ¿qué sabemos entonces? ¿La visión de quién viene? Dime. Viene de nosotros, o del diablo, o donde quieran, pero la verdad viene de nosotros, de nuestra concupiscencia. Por eso, lo que nos dice, de nuestras imaginaciones. Yo les voy a contar dos visiones. Una que se cumplió y pude saber que era de Dios, y otra que no se cumplió y ya ese personaje lo tildé como falso profeta. Un pastor tuvo una visión donde Dios le mostraba a muchos niños, todos ellos llorando, y dentro de la visión él percibió que Dios le mostraba y le decía que a esos niños llorando él los iba a alimentar. Él no tenía recursos en ese momento, no los tenía, pero él creyó que esa visión que había visto había venido de parte de Dios. Y saben que eso se cumplió, con el tiempo se cumplió, no pasó mucho tiempo cuando él logró alimentar semanalmente a muchos niños de Ciudad Bolívar. 5,000 platos semanales, 5,000 platos semanales de niños que no desayunaban, él los alimentaba por la misericordia de Dios. Entonces, ¿la visión se cumplió o no se cumplió? ¿Vino de parte de quién esa visión? De parte de Dios. Se cumplió. Pero les muestro un golazo de uno de hace muchos años. Ese predicador vio una persona que más o menos tenía dinero, pues andaba en una buena camioneta este personaje, y le dijo que tenía una visión con él. La visión es que muchos millones llegaban, caían como lluvia, las maletas de dólares, venían los carros blindados a traerle el dinero. ¿Sabe qué pasó a los pocos días? Algo malo. Y él decía que esa visión se ejecutaría en esos días que él recibiría un dinero. No pasó eso. Recibieron una mala noticia esa familia. Duraron mucho tiempo pasando necesidades. Ojo con los místicos, porque nos hablan de lo que nos gusta, creyendo que tienen visiones, pero realmente es su imaginación. Profecías falsas. Un profeta llega a una congregación y le profetiza a uno de los servidores de ese lugar y le dice: tú serás pastor. Ellos dos, esa persona que profetizó y esta persona a la que profetizaron, siguieron en contacto, y ella lo insta a obedecer, de que era el llamado del Señor, que ya era el tiempo, es el Señor, me lo mostró el Señor, y esta es una profecía que tuve, una visión que tuve a las 3 de la mañana, y profetizó. Siempre los místicos hablan de las 3 de la mañana, no sé por qué. Resulta que este hombre, creyendo que había sido Dios, forma en esa congregación una división y se lleva a varias personas. La cosa está en que esa congregación no le duró menos de 2 años y se estrelló con la realidad. Se le destruyó su congregación. Y es el día de hoy donde él todavía considera que tiene un llamado ministerial pastoral. Y los hechos demuestran que no lo tiene, porque el Señor al que llama respalda. Y no se está cumpliendo la palabra. Entonces, le pregunto a usted, ¿esto es una profecía de Dios? ¿Cómo debemos llamar a los que profetizan y no se cumplen las profecías? Esa persona falsa. Hablamos de una profecía real. Mi mamá
Bueno, esta parte es muy emocional, muy fuerte para mí. Voy a tratar de controlarme para podérselas decir a ustedes. Y es, mi mamá recibe los resultados del COVID hace 3 años, que nos hicimos la prueba de antígeno. Ella estaba enferma, pero cuando recibe sus resultados, y un día antes de llevarla al hospital, porque su saturación estaba en 55, de la saturación de sangre, recuerdo que ella tiene un momento donde comienza a hablar en lenguas. Y habla en lenguas. Y llega un momento donde se detiene el hablar en lenguas. Y cuando ya comienza a hablar en español, sale de sus labios de que no nos preocupemos porque Dios se manifestaría en medio de todo eso y protegería su vida. 2 días después, cuando ya está hospitalizada ella, cuando ya los médicos me dicen no puede estar usted con ella y la retiran y se la llevan a una habitación, ella estaba en una unidad de cuidados intermedios. Su cuerpo no respondía adecuadamente. Su diagnóstico completamente adverso. Había más de un 90% de probabilidades de que no se recuperara. Era muy difícil de creer, sin embargo, era muy difícil de creer en esa profecía. Sin embargo, en el fondo Dios me recordaba esas palabras. Yo me aferré a eso. Yo no creí que estaba hablando en su carne, yo creí que estaba hablando Dios. Y confié. Pero estaba listo porque sabía que algo podría pasar. De hecho, vueltas de funeraria estaba haciendo esos días porque en cualquier momento podían decir, se muere su mamá. ¿Qué puede hacer yo? Pero puedo creer que fue Dios quien habló por boca de ella de sanarla, porque 7 días después de salir ella, mi prima, que es una excelente médico, decía que ella se iba a morir porque sus probabilidades de vivir eran muy mínimas. Miren, para que se hagan una idea, había gente que entraba en coma y se moría con 88% de oxígeno en sus pulmones. Cuando ella llegó al hospital, tenía 22%. Estaba muerta. Esa es la verdad, mi mamá estaba muerta. Pero estaba consciente. Pero Dios hizo un milagro. Habló por boca de ella. Y comprobó el poder de Dios. Se sanó. ¿Fue una profecía falsa o una profecía de Dios? ¿Conocen al hermano tuvo un sueño? Hay personas que todo lo que sueñan piensan que viene de parte de Dios. En realidad los sueños muchas veces son nuestros deseos, imaginaciones, pero Dios puede hablar en los sueños. Pero no crean al teólogo de la calle que dice que Dios habla siempre a través de los sueños, porque no es cierto. Eso no es así. Puede hablar, pero no es todo el tiempo. Dios nos dice que creamos más en la palabra que en los sueños. Vemos los hermanos que buscan experiencias sobrenaturales, como aquellos que hablan de ir al cielo o el infierno. ¿Han escuchado a esos hermanos que han dicho que van al cielo y al infierno? Me duele decirlo, pero ellos creen que evangelizan compartiendo esas experiencias, que es una forma de evangelizar. Sin embargo, la única evangelización bíblica que existe es hablar de Cristo. No es más, es hablar de Cristo. Y mire, lo curioso es que uno escucha sus experiencias que muchas veces contradicen la Biblia. Muchas veces. Pero si vemos la palabra de Dios, ¿usted recuerda la historia del rico y Lázaro? Recuerda que cuando el rico estaba hablando con Abraham, le decía, ven, envía a alguien que le hable a mi familia, a los que están allá, de este lugar. Lázaro le respondió, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos escuchen. Nosotros no necesitamos no necesitamos escuchar que otros vivan la experiencia. Es que ya Dios habla que el infierno y el cielo existen en la Biblia. Ya habla de eso. Entonces, tenemos que tener cuidado. Jesús citó la Escritura en este momento. Para nosotros creer que el cielo y el infierno existen, solo necesitamos es creerle a Jesús. ¿Usted le cree a Jesús? Por tanto, el enfoque es Cristo. Y aquí
Ya voy terminando. La verdad es que me apasioné con este tema y el tiempo me ha tomado, pero ser un poco teólogo acá de una forma sencilla. Creemos que Cristo es Dios, ¿cierto? Juan 1, ¿qué dice? El principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo hace referencia a la palabra. ¿Cómo creó Dios al mundo? ¿A través de qué? De su palabra. Pero, ¿el Evangelio qué es? El Evangelio es la palabra. Nos habla de Cristo y se enfoca en Cristo. La salvación de nosotros es creyendo en Cristo y en su obra en la cruz. No enfatiza que la salvación es por creer en milagros. No. Llegamos al Padre por medio de Jesús, no por medio de nadie más, ni de ángeles, ni de nada, como dice Pablo. Las experiencias pueden fortalecer nuestro convencimiento en el poder de Dios, pero no debe ser el énfasis de nuestra búsqueda, sino el énfasis de nuestra búsqueda debe ser que seamos parecidos a Cristo. Ese debe ser el énfasis, parecidos a Cristo, imitando su conducta. Cuando llegamos a Efesios, podemos encontrar que nuestra fe no se fortalece en lo que nosotros vemos exteriormente, ni en las experiencias. Nuestra fe se fortalece en el conocimiento de Jesucristo. ¿Y dónde conocemos a Jesucristo? ¿A través de qué? De la palabra. Efesios 4:3 es claro y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo lo conocemos? Por su palabra. Tan fácil como eso. Igualar las experiencias místicas y pretender que es Cristo más ese tipo de experiencias, o sea, pensar que es Cristo y la fe en Cristo más experiencias, es un error. Es solamente Cristo. Los apóstoles solamente buscaron predicar a Cristo, y los milagros y las cosas que nosotros vemos en el libro de los Hechos simplemente ocurrieron porque a Dios le plació. Pero lo primero es buscar a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es lo primero. Murió y resucitó. ¿Qué hacer entonces con el misticismo en mi vida? Todos en algún momento queríamos hacer algo para que Dios nos escuchara más. Todos en algún momento queríamos hacer algo para acercarnos más a Él o sentirnos de que no estaba lejos de nosotros. ¿Le ha pasado de casualidad? Que todos en algún momento hemos querido eso. Pero si nosotros aprendemos a valorar y amar, que desde que Jesús muere en la cruz y nosotros creemos en su obra, ya estamos cerca de Él. Y Él cerca de nosotros. Si eso lo entendemos, entonces vamos a poder experimentar lo que realmente es sobrenatural en nuestras vidas. Porque vamos a experimentar de entender y amar de que de ser enemigos, ahora somos hijos. ¿Sabes lo que significa? Que todos los días de tu vida van a ser días de milagro. Van a ser días de Dios y experimentarás el poder de Dios. Hay personas en todas las iglesias que Cristo no es suficiente. Es que no sé si les digo a ustedes, alejémonos de esas personas porque los van a contaminar. Sería mostrar un poco, no sé. Tenemos que hacer algo con esas personas. Decirles, pilas, esto no es así. Así como me tocó decirles de pastor, pilas, esto no es así. Esto es un campo esotérico. Y él me dijo, claro, la manifestación del Espíritu ahora son brujería. No, usted está loco. La Biblia no dice eso. A medida de que crecemos en la fe, conectados con la palabra, les digo que el Espíritu Santo se va a encargar de mostrarnos eso que hay en nosotros. Se va a encargar de quitarnos en lo que estamos fallando. Nos va a ayudar. Y nos va a ayudar a corregir ese rumbo, porque muchas veces nos desviamos del rumbo. Por eso tengo solamente 3 conclusiones en este tema. Primero,
Si observamos el enfoque del apóstol al hablar de aquellos que hablaban cosas que no habían visto, sino simplemente imaginado, y continuando con el siguiente versículo, se refiere que no jalando la cabeza, el cual es Cristo, nos da a entender que estas personas que andan detrás de sus imaginaciones, detrás de lo que supuestamente han visto o han escuchado, realmente no están agarradas de Cristo. Está en la misma idea, no están agarradas de Cristo. Entonces les hace falta Cristo en sus vidas. 2. Si observamos cuando nos desprendemos de los místicos y de todos los herejes que estaban en la iglesia de Colosa, entonces podemos estar unidos al cuerpo de Cristo. Y se va a cumplir lo que dice el versículo 19, crecer con el crecimiento que da Dios. Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a pensar que el sentido que debe tener en nuestras vidas algo llamado 5 solas. Sola fide, fe en la obra de Cristo. Sola gratia, inmerecida. Solo Cristo, no hay nadie más fuera de Él. Sola Escritura, Cristo es la Escritura. Recuerden que Él es el Verbo encarnado y toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis apunta a Cristo. Por tanto, a Dios sea la gloria. No necesitamos más nada, más que creer, seguir y amarlo. Erradiquemos el misticismo de nuestra iglesia y nuestras vidas, mis hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor, porque ha sido tu misericordia. Gracias, Señor, porque has hablado tú. Te pido, Padre Celestial, que en nuestras vidas haya más amor por Cristo, más amor por la palabra, y entender que el Espíritu Santo habita en nosotros, que solo necesitamos mirar a Cristo, mirar su obra, imitarlo, que nuestra vida será transformada y que tú estás cerca de nosotros. Ayúdanos a eso, a que la palabra no sea simplemente el sermón del domingo, sino que en nuestra semana podamos practicarlo. Por favor, Señor, por eso entrego esta palabra en tus manos. Que seas tú el que ponga el sello, Señor, el sello, tu palabra. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pastor con nosotros. Bueno, damos gracias a Dios por escuchar la disertación de su palabra. Hermanos,